Muy buenas a todos, bienvenidos a La Brújula, el espacio que se centra en la exploración e indagación del ser humano y su consecuente provecho. En el día de hoy vamos a seguir un poco comentando y explorando lo que se viene haciendo en este canal, ¿no? Y eso es indagar y detallar un poco de manera más precisa las teorías de la personalidad. Más concretamente, aquí se trata del indicador Myers-Briggs. Y como siempre digo, si no te suena nada de lo que se está hablando aquí, todos estos conceptos, pues asegúrate de chequear siempre en la descripción del vídeo cualquier información relevante a mi blog, a los vídeos de introducción sobre esta teoría, sobre esta maravillosa herramienta, para que así puedas hilar un poco más conceptos y estés un poco más familiarizado y te enteres al fin y al cabo de lo que se va a comentar, ¿no? Dicho lo cual, vamos a adentrarnos ya en lo que toca en este vídeo, que es hablar de lo que ya se ha venido hablando, que son los subtipos de las personalidades, y en específico el subtipo del ESFP, de la personalidad ESFP, que es una personalidad que pertenece al supergrupo de los exploradores, como ya sabemos. Cabe recordar que yo doy por hecho que ya muchos de los seguidores saben las funciones cognitivas, o si no se las han aprendido saben bastante sobre ellas, pero yo las voy a repetir, aunque también están en la descripción, ¿no? Salen todas. Las que se van a tratar aquí hoy será C, Fi, T, Ni, tratando de desentrañar un poco el ESFP, la personalidad ESFP y el subtipo del ESFP. El ESFP, el primer subtipo que podríamos abordar sería el CSFP, porque obviamente es la primera función dominante y sería el subtipo dominante porque tiene la primera función sobredesarrollada, el C en este caso, como decimos. Y lo que sucedería es un poco como se venía hablando en el ESTP también, ¿no? El ESTP, cuando veíamos un CESTP, o sea, subtipo de esa función dominante, que estos dos la comparten, ¿no? Obviamente, ESTP y ESFP, pues veíamos que era muy inquieto, ¿no? Que no paraba quieto, como se suele decir coloquialmente, estaba siempre en constante movimiento, quería hacer cosas, ¿no? Y en este caso también es así, ¿no? El CESFP sería un poco ese subtipo que está en constante exploración, quiere siempre buscar la intriga, ¿no? Y los nuevos estímulos, sobre todo experimentales, sensoriales, no tanto intelectuales, como podría ser un NE, una personalidad con NE en los dos primeros lugares, ¿no? Dominante o auxiliar, pero si quiere estar continuamente haciendo cosas nuevas, cosas que provoquen excitación, que provoquen adrenalina, etcétera, ¿no? Es un poco ese subtipo de persona que está siempre en constante movimiento, como decíamos antes, ¿no? Y siempre ávido de experimentar cosas muy novedosas, se podría decir, ¿no? Entonces eso es un poco lo que haría el CESFP, ¿no? Te lo pasaría genial porque siempre está moviéndose y realmente siempre estará proponiendo totalmente miles de cosas variadas, ¿no? Para hacer, aunque puede chirriar un poco, puede molestar que quizá no tenga esa pausa que algunas personalidades demanden o exijan, ¿no? Para parar un poco, para tener un lapso de tiempo, se le puede a lo mejor achacar esta desventaja, esta tara,
pero realmente sería un subtipo con el que te lo pasarías demasiado bien por esto que hablábamos, ¿no? El phi es un poco, subtipo phi, SFP, es un poco pues parecido a lo que sucedía con el phi ENFP, que este último mencionado es al que pertenezco yo, ¿no? Al phi ENFP. El phi ESFP sería un poco más introvertido, ¿no? En el sentido de que se lo toma mucho más interno, se da un poco más valorar todas esas experiencias que él ha experimentado, todos esos estímulos que él ha, al fin y al cabo ha sentido, ¿no? Y, y eventualmente lo que hace con ese FI es evaluar de manera un poquito más profunda, y digamos que no tiene esa impulsividad tan latente, aunque obviamente todavía es un SFP y es impulsivo, ¿no? Pero no tiene esa impulsividad tan latente como la tenían el CSFP. Entonces ese FI le da un poco el sentido de la profundidad, de pararse, de evaluar y realmente reconocer todas esas experiencias, si han sido positivas, si han acarreado malas consecuencias para ciertas personas, etcétera, ¿no? Es como un poco más empático al fin y al cabo, porque el FI siempre hemos dicho que es esta cuestión de empatía. Entonces es un poco más en ese sentido, ¿no? Es más interno y tiende más a ser un poco menos extrovertido que el CSFP, ¿no? Un poco más interno y se retrae un poco más, se podría decir. Aunque, obviamente, quiere todavía tiene ese espíritu aventurero todavía, por decirlo así, ¿no? En el tercer lugar sería el T. Es un poco, digamos, poco común, ¿no? Como siempre decimos, de sobredesarrollar esa tercera función. Y siempre decimos que no es muy recomendable focalizarse en ella, porque puedes descuidar las otras dos primeras, ¿no? Entonces está bien tener la tercera función bien integrada, pero sin descuidar las dos primeras. Eso es muy importante, no hay que olvidarse de la estructura personal y de cómo funciona progresivamente, ¿no? Primera, segunda, tercera, ¿no? Cronológicamente, no hay que saltarse ninguna. Entonces, el T ESFP no es muy común, y lo que decimos es esto, ¿no? Que tengan cuidado porque no tiene que descuidar ninguna de las dos funciones anteriores, ¿no? Y el TSFP sería un poco más consistente, sería un poco más sólido en sus actividades o en sus juicios. No sería tanto, no estaría, digamos, saltando de un lado a otro, ¿no? Rebotando de una experiencia a otra sin ninguna consistencia, ¿no? Ahora quiero esto, ahora quiero lo otro, y a lo mejor no me importa demasiado el resultado final que yo quiero, ¿no? El T sobredesarrollado le daría esa, digámoslo así, esa madurez, por decirlo de una manera no tan precisa, pero sí directa, ¿no? Esa madurez para sentirse una persona regular en su carácter, en sus actividades, en sus proyectos, en sus juicios, y no estar, digamos, como decíamos, saltar de un lado a otro y perdiéndose en el limbo, al fin y al cabo, ¿no? De ir de una actividad a otra sin ningún criterio ni fundamento. Como decimos, es muy raro, pero también sería bastante raro ver un SFP así, ¿no? Nos daríamos cuenta porque ya vemos que los SFP siempre son o el subtipo del C o del Phi en menor medida, ¿no? Pero sería raro y nos daríamos cuenta rápido de que es un SFP diferente.
¿no? Que tiene un subtipo diferente, estaría sobredesarrollando esta tercera función cognitiva, como decimos. Y no hay mucho más que hablar de este. El último sería el Ni ESFP, que sería ya lo más raro, ¿no? Sería ya lo menos común, porque esa función cuarta amenazadora Ni es muy rara de sacar para un C dominante. Y lo que sucedería es que podría incorporar ese lapso de tiempo que siempre hablamos, que le hace falta a los C, a las personalidades C dominantes, en mayor medida, ¿no? Ese lapso para no ser tan impulsivo y para parar a ver qué posibilidades pueden derivarse de esas acciones que inician, ¿no? O de esos proyectos, en definitiva, esos ademanes de hacer las cosas de manera tan impulsiva. Entonces sería el Ni sobredesarrollado, subtipo Ni ESFP, sería el Ni sobredesarrollado en cuarto lugar, casi imposible de ver, como siempre decimos, pero hay que comentarlo también, nuestra obligación aquí es comentarlo también. Y sería efectivamente con lo que hablamos, ¿no? Una personalidad que en el ESFP no se ve prácticamente, ¿no? Porque sería un ESFP con mucha noción para reflexionar, para ver las cosas de una manera más simbólica o interpretativa, ¿no? Es bastante raro, ¿no? Es un poco esa contradicción que siempre decimos, ¿no? De los subtipos cuartos, de los subtipos que es la función amenazadora, que sobredesarrollan esa función amenazadora, que es muy raro de ver, pero hay que mencionarlos también, ¿no? Y yo creo que no se puede hablar mucho más del ESFP, creo que se ha hablado bastante, yo creo que he despejado bastantes dudas. Y como siempre digo, muchas gracias por seguir en el canal y apoyarlo, ¿no? Como siempre digo, compartir, suscribiros si no lo estáis, dejar likes, comentar todo tipo de sugerencias que puedan ayudar a avanzar el canal, ¿no? Y en definitiva, ya seguiremos hablando y aportando más discusiones sobre esta teoría. Así que ya nos veremos en un próximo vídeo. Un saludito y hasta la próxima.